Estaba mirando acá, Wilson, aquí estaba mirando la lista y me he dado cuenta que no figuras en la lista, Wilson. Eh, Voy a agregar, ¿ya? A ver, sigo tomando lista. Julio César Cristóbal, sí está presente, ¿no? A ver, confírmeme. Presente, pastor. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela Zulín Fon. No, no está presente todavía, creo. A ver, confirma. Gabriela Zulín Fon Silva. Buenas noches. ¿No está? Sí está. A ver. Sol Micaela Melgarejo. Hola, Macharejo. pastor presente. Buenas noches. Sol. Muy bien. Roger Luna. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Jorge Ávila. Todavía no se conecta. Brigitte Adi de la Cruz Poma. Todavía no se conecta. Cristian Alberto Villalta. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Bien. Julio César Blas Lavado. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Luis Bobadilla. Todavía no se conecta. Leoncio Salomón Díaz. Presente, Presente, muy bien. Yamir Girón. Muy bien. Henry González. Si le están entrando las clases pasadas, a ver. Henry González. David Melgarejo. David Melgarejo. Buenas noches, pastor, presente. Buenas noches. David, una pregunta. Tu esposa es Gabriela, ¿verdad? No, no, ese es mi hermano, Iván. E Iván, perdón por la confusión. Ujú. Iván tampoco se ha conectado, ¿no? Iván Melgarejo. Todavía no se conecta, Iván. Ya sale a conectarse. Leila Murillo. Creo que esos alumnos no se han inscrito. Daniel Seminario, ¿no? Tampoco se ha inscrito, ¿no? Aquí en lugar de Daniel voy a poner tu nombre. Díctame tu nombre, Wilson. capa O. Ya, capa, O. No, Mi nombre, Wilson Cho, Ya, Cho es capa. capa. Ajá. Muy bien. ¿Tú eres de qué iglesia? ¿De qué congregación eres? Wilson. Y se conectó, creo. Ya luego le preguntamos. Max Alba. Todavía no se conecta, Max. Muy bien. Bien, hermanos. Eh, bien, algunas indicaciones. Eh, no dejé tarea porque quería que termine la tarea anterior. En vista de que no me han mandado todos, ya se cerró la gracia. Significa que los que no han presentado ya tienen esa nota desaprobada. ¿Sí? Así que pónganse las pilas con el siguiente trabajo. Recuerden que este curso, la calificación va en base a varios ítems y uno de esos ítems es los trabajos, ¿sí? Que no son muchos, pero los pocos que son se califican, ¿sí? La participación en clase también se toma en cuenta, eh, ¿sí? También, por otro lado, eh, estén tomando notas, estén tomando apuntes, eso también va a ser tomado en cuenta, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con una oración en esta noche. Creo que ya entró Henry, ¿no? Ya lo vio Henry. Voy a poner su presente. Henry González, presente. Muy bien, creo que no escucha. Ahí está. Ahí entró nuestra hermana Adi también. Buenas noches. Creo que hay un problema de audio, ¿puede ser? A ver. Hermana Adi, un favorcito. eh, ¿Puede hablar por su micro? Porque creo que no sé. Hay varios que no se les estoy escuchando. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Y ahora sí. Ah, sí, me escucha.
Sí, Buenas noches. muy bien. Pastor, un momentito voy a prender mi cámara en un momento porque no tengo luz, entonces voy a cambiar el poquito y Ya, está ya bien. prendo. A ver, ¿a quién no le he mencionado de los que están? Ya están todos, creo, los presentes. Muy bien, hermanos. Eh, Pastor, una pregunta. Del libro que usted nos ha mandado a leer, ¿cuántas páginas se va a imprimir? Porque para mí me resulta imposible, complicado ya, leerlo. yo di 3 veces la indicación, que eran 15 páginas y di que de qué página era. Ahora, No, no, si lo quieres imprimir ya quiero es saber todo. para ustedes, y usted lo puede imprimir, eso sí, no hay ningún problema. Todos los libros que mando los pueden imprimir para su biblioteca, ¿no? Pero Pero yo solamente son pedí la 400 lectura de páginas, 15 ¿verdad? páginas. ¿Cómo? Son 400 páginas. Por eso ya, si lo quieren imprimir, si no lo guardan en PDF nomás, no hay problema. Eso ya depende de ustedes, porque yo solamente pedí una lectura de 15 páginas, ¿no? ¿Sí? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Si quiere almacenar en su biblioteca, ¿no? Quiere de repente imprimirlo y tenerlo ahí almacenado, o lo quiere guardar en PDF, también no hay ninguna complicación. Bien. ¿Alguna otra consulta? Vamos a orar entonces, ¿sí? Para comenzar. A ver, en esta ocasión le vamos a pedir a Cristian. Cristian, dirígenos en oración, Cristian. Vamos a orar. Amén, pastor. Amén, pastor. Bien. Amado Padre Celestial, gracias Señor por podernos encontrar una vez más, Señor, por este medio para poder reunirnos y aprender más de lo que tú traes para nosotros por medio del pastor Carlos, Señor. Asimismo, Señor, síguenos ayudando en todo lo que realizamos, Señor, durante el día y ahora para poder llegar con bien acá en nuestros hogares principalmente y luego para seguir formándonos más por a través del estudio que llevamos, Señor. Gracias por podernos reunir una vez más, por estar acá presentes también y para seguir aprendiendo más de ti. Siempre guárdanos, cuídanos y bendicen en todo momento que nos trae, Señor, para poder estar a tu presencia. Te lo pedimos, ahora dirígenos y dirige acá al pastor Carlos para poder empezar nuestra reunión y clase, Señor, que nos sirva, sea de bien y de bendición para más adelante. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias, Cristian, por la oración de esta noche. ¿Sí? Hoy vamos a tratar algunos temas, bueno, un tema que nos quedó pendiente la vez pasada, ¿sí? Y que no pudimos terminarlo porque tenían una reunión al final. Y, y que va a implicar, en realidad, y quisiera su atención, quisiera su participación, que va a tener no solamente que ver con historia, sino también que ver con teología, ¿no? De repente vamos a aprender algunos conceptos o a repasar algunos conceptos. ¿Sí? A ver, quiero primero mostrarles un pequeño video para introducirnos en el tema, el primer tema de esta noche. Voy a un rato, déjenme poner aquí. Muy bien. Vamos entonces a colocar esto.
muy bien. A ver, alguien que nos pueda decir qué es lo que hemos estado viendo. A ver, Un canto de coro, un ya, coro. Es un culto ortodoxo, pastor. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, quiero anotar quién lo ha dicho. Luna, pastor. Roger, prende tu cámara, Roger, no te escondas. ¿Está bien? Disculpe, pastor, está en la calle, disculpe, Ah, acabo está de bien. Una bienvenida también a nuestro hermano Daniel Seminario, ¿no? ¿No? Que está ahí con nosotros presente. Voy a poner acá también su presente, Daniel. ¿Sí? Vamos a modificar acá. Muy bien. Pastor, ¿qué tal? Estoy en ruta, estoy saliendo de Guaya para mi casa. Buenas noches. Bien, Buenas noches con todo, Pastor. No bien, puedo hermano. prender mi cámara, estoy en ruta ahorita. Está bien, está bien. Te voy a poner tu presente entonces. A Daniel también. Jorge, ahí está Jorgito. Ahí está Jorge. Presente. Bien, sí, lo que estamos viendo es es un culto, bueno, en este caso es una visita del Papa, ¿no? Ujú. Está visitando una iglesia ortodoxa en, en Georgia, se llama, ¿no? Georgia es una Rusia. ciudad en Rusia, ¿no? Sí, Como una. Laos, ¿no? Ujú. Pero lo que quería que miremos es eh, cómo es un culto ortodoxo, ¿no? Varias características interesantes. Bueno, vamos a poner una imagen, la imagen la ponemos y lo vamos comentando, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver sus, su ropa, ¿no? Sus atavíos que ellos tienen, ¿no? Sobre todo vestidos de negro, ¿no? Algunos de gris, ¿no? Eh, su forma de culto o su liturgia, en este caso completamente a capela, con un coro, con un arreglo polifonal, ¿no? En este caso la niña cantando primero y luego entrando el tenor, que es el director, se nota, porque está organizando todo, ¿no? Está dirigiendo todo, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo? Porque ahora vamos a hablar un poquito de un tema un poco desconocido para nosotros, los cristianos evangélicos, herederos de la Reforma de Occidente, ¿no? ¿Qué cosa es? Hablemos un poquito de la Iglesia Oriental. ¿Qué sabemos de la Iglesia Oriental? ¿Sabemos algo? ¿No sabemos nada? ¿Alguna vez hemos conversado con algún ortodoxo? ¿Hay iglesias ortodoxas en Perú? ¿No hay? ¿En Latinoamérica? ¿Sabemos algo de su doctrina? ¿En qué nos parecemos? ¿Qué nos diferencia? Obviamente, si tú traes a un sacerdote ortodoxo a un culto evangélico, es absolutamente distinto, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo nos mirarán los ortodoxos? ¿Cómo nos mirarán a nosotros los evangélicos? ¿Tendremos en algo en común? ¿Nos valorarán de alguna manera? ¿Cómo miran ellos a los católicos? Son varias preguntas que podemos hacernos, justamente a raíz de la historia, ¿no? Yo quería que miremos un poquito este videíto, ¿no? Para poder... A ver, Leoncio, por ejemplo, tiene una opinión. Leoncio, puedes prender tu micro, también te digo, ¿ah? Porque me gusta que puedan opinar. Pueden prender su micro y opinar, muchachos, ¿ah? Vamos a comenzar conversando. A ver, pastor, Quizás nos verían como un poco herejes, ¿no? Sobre todo si hablamos de las iglesias demasiado liberales, donde se salta, se brinca y tanta cosa, ¿no? O sea, faltos de respeto a Dios, quizás, ¿no? Nos verían, ¿no? Ya, pero esa mirada sería solamente para esas iglesias liberales o también para iglesias conservadoras como las nuestras. Digamos que también porque no guardamos la vestimenta que ellos guardan, ¿no? O sea, no consagrados, quizás. ¿Y nosotros cómo consideramos a los ortodoxos? ¿Son salvos? ¿No son salvos? Pregunta teológica de la noche, para comenzar. ¿Hay un pueblo redimido dentro de ellos? ¿Están totalmente exentos de la salvación? A ver, eh, ¿alguien más quería opinar? Roger, a ver. sí, pastor, de hecho lo poco que sé sobre la iglesia ortodoxa era que no aceptan la supremacía del Papa, ¿no? De cierta Muy bien. manera, si hacemos la comparativa de contra quienes está más alejado de la Iglesia Católica Romana, que los mismos, bueno, se puede decir los protestantes, ¿no? Que somos nosotros. Obviamente, la liturgia nuestra con la de ellos es muy diferente. Ellos aceptan, como usted nos comentó la semana pasada, ¿no? La veneración de las imágenes, ¿no? Ellos en sus cultos tienen muchas imágenes porque creen que es una representación de figuras muy importantes de la historia de la iglesia, ¿no? Pero sí hay mucha controversia con
Iglesia Católica Romana, ¿no? Eso es. Claro. Y esa, vamos a decir, ese rechazo al papado, ¿nos unirá? ¿Será posible algún tipo de unión con ellos? ¿No? A ver, vamos a ver un poquito vamos a ver un poquito de esa historia. El cristianismo oriental, ¿no? Luego seguimos conversando. Vean, por favor, me gustaría mucho escucharles, sobre todo los que nunca hablan, ¿no? Me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Su punto de vista, porque es muy interesante. Cristianismo oriental, ¿no? Vamos a hablar un poquito. A ver, por ejemplo, acá tenemos una frase, como siempre ponemos, en este caso de un patriarca, Juan de Damasco, ¿no? Damasco, usted recuerde que es la ciudad, o entrando a esa ciudad, o camino a Damasco, es donde Pablo se convierte, o sea, estamos en Oriente, ¿no? Dice, cuando no tengo libros, y un poquito tocando el tema que Roger menciona, o cuando mis pensamientos, que me torturan como espinas, me impiden disfrutar de la lectura, voy a la iglesia, que es el remedio disponible para todas las enfermedades del alma. La la frescura de las imágenes atrae mis miradas, cautiva mis ojos e insensiblemente me lleva el alma a la alabanza divina, ¿no? ¿Qué opinamos de esta frase, muchachos? Juan de Damasco, patriarca de la Iglesia Oriental. Ellos, una de las características justamente, y una de las diferencias con la Iglesia Romana tiene imágenes, sí, pero también tiene, vamos a decirlo así, estatuas, ¿no? Sin embargo, la iglesia oriental no tiene estatuas, tiene imágenes, ¿no? Eh, y ellos permiten la veneración, que la diferencian de la adoración, ¿no? A las imágenes, ¿no? Y acá vemos a Juan de Damasco mencionando un poco lo que a él le provocaba las imágenes, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Para poder entrar en tema, vamos a hablar y recordar lo de la semana pasada, que aquí vemos los 5 patriarcados que ya por el siglo IV, el siglo V, existían, ¿no? Vamos a comenzar Sí. desde el más antiguo, el patriarcado de Jerusalén. Tenemos más al norte Antioquía. Hay que recordar que esta ciudad era el cuartel general de las misiones, ¿no? El siglo I, y de aquí partió Pablo muchas veces a evangelizar, ¿no? Luego al sur, ya por Egipto, pasando el delta del Nilo, vamos a ver Alejandría, ¿no? Una ciudad muy importante, por cierto. Alejandría está relacionada mucho con la biblioteca, con la sabiduría, con la filosofía, con Cleopatra, ¿no? Así que un poquito nos ponemos en contexto. Más al norte, y siendo un patriarcado nuevo, más joven que los demás, por cierto, Jerusalén es del siglo I, Antioquía del siglo I, Alejandría, digamos, la ciudad ya existía mucho antes del siglo I, pero el Evangelio llegó por ahí. Sin embargo, Constantinopla es un patriarcado que fue fundado, mejor dicho, la ciudad de Constantinopla fue fundada por los emperadores romanos para reemplazar Roma. O sea, ya nos damos una idea de lo novedoso o lo joven que era este patriarcado. Y por último, tenemos el patriarcado de Roma, que con el tiempo de aquí derivó el papado, ¿no? No sé si alguien quería comentar algo, escuché como alguien que quería decir algo. A ver, puede interrumpir, por si acaso, levante su manito, yo me doy cuenta de la manito y puede opinar, ¿sí? Eh, Mira, una cosa curiosa que vemos en el mapa, ¿no? Nosotros casi siempre en nuestra historia la centramos en Roma, la iglesia primitiva, ¿no? Los padres de la iglesia, Roma, la Reforma y nosotros, ¿no? Ese es nuestro resumen de la historia. Y a veces olvidamos que hay toda una iglesia que existe hasta el día de hoy, ¿no? Que es la iglesia oriental. Además, la iglesia oriental es justamente la iglesia que existe en los territorios donde nació el cristianismo. El papado puede decir, no, mire, eh, Cristo fundó la iglesia y la roca es Pedro. Y Pedro, como primer papa, tiene una sucesión apostólica hasta el día de hoy, ¿no? De papas, de Pedro siguió Clemente y así por el estilo. Algo que olvidan los católicos romanos es que la primera iglesia no fue Roma, la primera iglesia fue Jerusalén, ¿no? Y si vamos a hacer una sucesión apostólica de algo, deberíamos comenzar en Jerusalén y no en Roma, ¿no? A ver, con punto, pregunta con punto. ¿Quién fue el primer pastor de Jerusalén? A ver, ya deberían saberlo, ¿ah? David, Pastor, estoy mencionando pastor. Yo sé que la iglesia comenzó con la prédica de Pedro y la labor de los apóstoles, pero ¿quién fue el primer pastor? Santiago. Muy bien, hermano Javier, muy bien, excelente. En Hechos nos va a contar el primer concilio que hubo,
y el concilio de Jerusalén, ¿quién fue el que lo presidió? Fue justamente el pastor, no el apóstol, el pastor Santiago, que fue el hermano de Jesús, de Yeshua, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a volver entonces a nuestra diapositiva. Puede opinar, puede poner en el chat. Yo voy a leer el chat a los que opinen en el chat. Y también al que levanta la mano le voy a dar el micrófono para que pueda opinar con total confianza, ¿sí? No se preocupe que no, nosotros no calificamos herejías, ¿no? No vamos a jalarte si por ahí se te sale alguna herejía, ¿no? Este es un curso de historia, ¿no? Entonces ya después ya, si hay alguna herejía permanente por ahí, ¿no? De repente Cristian sostiene alguna herejía del siglo IV y todavía el siglo V y la está predicando ya, el director del seminario verá qué hace, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a mirar un poquito más de nuestra diapositiva. Tenemos acá entonces los 5 patriarcados, ¿no? Vamos entonces a ver un poquito el panorama de la Iglesia Oriental. Bien, algo que va a distinguirnos y va a ayudarnos a entender la historia de la Iglesia Oriental son los concilios ecuménicos. ¿Qué significará ecuménico? A ver, otra vez, una pregunta para el público. ¿Qué significará ecuménico? Unidad, acuerdo. No, Universal. no. Por ahí va. ¿Qué significará ecuménico? Porque se dice concilios ecuménicos. Cuando tú estudias historia, la historia de la doctrina, la historia del dogma, tú vas a saber que hay 7 concilios ecuménicos. Quiere decir, esos 7 concilios son los donde participa toda la iglesia. Luego ya después ya no hay más concilios ecuménicos porque la Iglesia Católica Romana se separa de la Iglesia Oriental, por lo tanto ya los siguientes concilios han sido concilios católicos o concilios ortodoxos, ¿no? Ya no ha habido nunca más un concilio universal, ¿sí? Entonces, ¿qué significará ecuménico? Cuando decimos no estamos a favor del ecumenismo, ¿qué significará? Yo acabo de Mezcla, venir recién. Perdón, ¿puedo punto. dar A ver, opinión? Julio primero, después Brian. Julio primero, vamos Julio. Esa tiene que ver en general en mezcla, algo así. Sí, en realidad el concepto está bien, solamente que yo pedí el significado de ecuménico, pero está bien. Brian, a ver, Brian, ¿alguna opinión? Creo que no, ¿no? No hay problema, no hay problema, Brian. Aquello que es universal o que abarca Estaba todo el silenciado. mundo. Perdón. Ya, Brian, te escuchamos porque estaba silenciado, no te has Sí, dado cuenta. sí, estaba hablando solo ya. Ya, tiene que ver con la unidad, ¿no? Tiene que ver con tratar de unificar todo en uno solo, ¿no? Todos los habitantes de un mundo que piensen igual, que traten, o sea, que sea uno solo, ¿no? O sea, el mundo completo, ¿no? Muy bien. Mire, cuando nosotros miramos el ecumenismo, como siempre, obviamente, nosotros lo miramos después de una división. Por eso cada vez que decimos ecuménico, entendemos que es tratar de unir la iglesia. Claro, es muy difícil unir la iglesia porque pensamos muy distinto, ¿no? ¿Cuánto podríamos conciliar con un católico romano? Es muy difícil. Hay algunos que lo intentan, ¿no? Ahora, pero el ecumenismo cuando nace, no nace como un intento de unir la iglesia. La iglesia era una, no había divisiones. Entonces el ecumenismo se refiere más, ecuménico viene del griego oikumene, ¿qué? ¿Qué significa? Significa el mundo habitado. Quiere decir entendiéndose por el mundo habitado el imperio romano, ¿no? Eso es lo que se entendía en ese tiempo. Entonces, cuando decías concilio ecuménico, lo que está hablando es unir a toda la iglesia, porque la iglesia era una, a toda la iglesia del imperio romano, del mundo habitado, para tomar decisiones respecto a la fe y a la doctrina. ¿Sí? Eso es ecuménico. Claro, nosotros somos personas que vivimos post-cisma, es decir, ya nosotros no conocemos una única iglesia. Entonces, nosotros sí entendemos el ecumenismo como un esfuerzo por unir la iglesia, ¿no? Un esfuerzo un poco difícil, ¿no? Vamos a continuar entonces y vamos a ver un videito que nos va a ayudar a entender. Cuando tú ves la historia de la iglesia oriental, como les dije, va a estar circunscripta para nosotros, sobre todo en el desarrollo de la teología a través de los 4, 5 y hasta 6 primeros siglos, las discusiones que hubieron en ese tiempo, el centro teológico
aunque los romanos quieran pensar diferente, no estuvo en Roma, estuvo en Oriente. Las discusiones teológicas, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, estuvieron en Oriente. ¿Occidente tuvo un papel? Sí, pero un papel menor. Muchas veces un papel más de confirmar cosas, apoyar causas, no tanto que la discusión haya estado ahí. ¿Sí? Entonces, verle la historia de la Iglesia Oriental es un poco ver nuestra historia también. De estos concilios ecuménicos, estos 7 concilios ecuménicos, hay que recordar que cuando los reformadores en el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI y XVII, hicieron su reforma, ellos tomaron en cuenta los concilios ecuménicos. Vamos a estudiar un poco esta historia de los concilios ecuménicos para poder también dar nuestro punto de vista, que quiero que lo piensen, con cuántas de estas cosas estaríamos de acuerdo. Es decir, si tuviéramos que sentarnos a conversar con un ortodoxo y con un católico romano, podría ser una base de unidad los concilios ecuménicos de los 5 primeros siglos, los 7 primeros concilios ecuménicos. Vamos a ver un videito para entender un poco de qué trata, ¿ya? Y después lo vamos a conversar. A ver, déjenme un ratito a buscar el video. Ahora sí. Presten atención y tomen nota, por favor, ¿sí? Presten atención y tomen nota. Espero que estén bien. Nuevamente venimos hoy con un pequeño video explicativo sobre los 7 concilios ecuménicos, que es Voy a avanzar un poquito el video de cuando en cuando para no hacerlo tan largo, ¿sí? Lo más importante. una de las partes fundamentales de la enseñanza de la Iglesia Ortodoxa. Este video, por si acaso, es de un canal ortodoxo. No es un canal evangélico, no es un canal católico romano, es un canal ortodoxo, en español. Este video no es con ánimo de polemizar, ni del que vamos a hablar y que de pronto a veces muchos no conocen o no conocíamos. Se reunieron en el Oriente Mediterráneo los 7 concilios llamados ecuménicos, que viene de ecumene, el mundo habitado, identificado con el imperio. La Iglesia Ortodoxa conoció antes y después muchos otros concilios cuyas decisiones enriquecieron su testimonio. Sin embargo, reconoce en los 7 concilios ecuménicos una importancia particular, pues precisaron definitivamente y de manera normativa el mensaje cristológico de la Iglesia, el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, eje de toda fe cristiana. El primer concilio se realiza en Nicea. Se llama entonces, como su nombre lo indica, el primer concilio ecuménico en Nicea. El primer concilio se lleva a cabo en la ciudad de Nicea, en el Asia Menor, en el año 325, bajo la autoridad del emperador Constantino el Grande. Bien, de este concilio vamos a pasar rapidito porque lo hemos conversado. El primer concilio de la Nicea del año 325 es el concilio que tiene que ver con el arrianismo, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el repaso de la era de los gigantes, ¿no? Arrio comienza a enseñar que Jesús no es Dios, que Jesús nació y por lo tanto tuvo origen, por lo tanto fue creado, ¿no? Una doctrina que hasta el día de hoy los testigos de Jehová la tienen. Y Arrio es condenado en el concilio de Nicea del 325. Vamos a pasar al segundo. Segundo concilio. El segundo concilio ecuménico en Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio el Grande. Este concilio se llevó a cabo en la ciudad de Constantinopla en el año 381 y contó con la asistencia de 150 obispos. El problema que se había desatado es lo que se le conoce como la controversia macedoniana. Muy bien, Macedonio enseñaba que el Espíritu Santo no era una persona, sino solamente un poder de Dios. De esta manera, consideraba que el Espíritu Santo era inferior al Padre y al Hijo. Muy bien. Vayan anotando cuando vean los concilios, por favor, tomen nota. No solamente la fecha, sino el motivo, la controversia. ¿Cuál fue el problema que la iglesia tuvo que zanjar en cada concilio? Y tiene un desarrollo teológico. En el primero era la divinidad de Jesucristo. En el segundo estamos viendo la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Concilio
decreta solemnemente que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Gregorio de Niza es quien hace un aporte determinante para la doctrina. Las operaciones de las personas de la Trinidad son distintas, pero las tres personas tienen una sola esencia. De esta manera, se suma al credo escrito en Nicea 5 artículos más que hablan del Espíritu Santo y de la Iglesia. Así viene a ser llamado el credo niceno-constantinopolitano, del que hablaremos de pronto más adelante en otro video o en otro tema. En este segundo concilio ecuménico se recuerda y se confirma el primer concilio de Nicea. En este concilio también se puso en orden los límites de las jurisdicciones a cargo de los obispos en sus respectivas diócesis y declara que el obispo de Constantinopla debe tener la primacía de honor detrás del obispo de Roma. Los grandes defensores de la ortodoxia en este concilio fueron San Gregorio Nacianceno, que existió entre el año 329 y 390. Muy bien. Quiero detenerme un ratito aquí para conversar un poquito. ¿Sí? Primero, cuando tuve los dos primeros concilios, y acá voy a poner un cuadrito también, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Hemos visto dos, ¿no? El de Nicea y el de Constantinopla. Cuando tú vas a ver estos dos primeros concilios, vas a ver que la discusión tiene que estar relacionado sobre todo con la Trinidad, ¿no? Mejor dicho, estos concilios definieron que nosotros seamos una iglesia trinitaria, ¿no? Ver la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? También, por ejemplo, algo que no menciona el video es que en el concilio de Constantinopla hay una discusión sobre la doctrina de Apolinario, conocido como apolinarismo. ¿Qué decía Apolinario? Apolinario decía que Jesús tenía el cuerpo, así lo ponía muy sencillo, ¿no? Tenía como hombre en su cuerpo, ¿no? Ser humano, pero su mente era totalmente divina, porque no podía conciliar, no podía concebir, ¿no? Que la mente de Cristo sea una mente humana. A ver, abro el micrófono. ¿Usted qué piensa de este punto de vista? ¿La mente de Cristo es humana o es divina? A ver, Divina me arriesguese. parece. Muy bien, a ver, Leoncio dice divina, o sea, humana no. Pastor, el pastor quería intervenir. Sí, sí, Javier, te escucho. Ya, no podemos olvidarnos, hermano, que en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios se humana, pero no pierde sus atributos, ni divinos. Como dice Filipenses 2, ¿no? Dice, se despojó, ¿ya? Lo que ahí explica y se hizo una kenosis, pero no perdió su divinidad y asumió la naturaleza humana. En Jesucristo, en la mente del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, hay las dos naturalezas. A ver, vamos a escuchar a Leoncio. A Leoncio tiene una opinión. A ver, No, pero dime. recordemos que la mente divina es omnisciente, ¿no? Y cuando Jesús incluso estaba con los apóstoles, al lado de los fariseos, él sabía lo que estaban pensando. Él sabía incluso de los que él sanaba sus pensamientos, ¿no? Entonces, es divina sobre todo. Humano, obviamente, porque estaba en su cuerpo, pero su mente suprema era la divina, la que sabía todo. Mira, para ponerle un poquito de sazón a la discusión, y no vamos a extendernos mucho en la discusión teológica, siempre debemos recordar que la teología y las discusiones teológicas tienen un contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de estas discusiones que ya estamos en el Concilio de Nicea 325, 381, el Concilio de Constantinopla? ¿Cuál era el ingrediente que le daba la sazón a esta discusión? Venía de un poco antes, ¿no? En el siglo I, por ejemplo, tú ya encontrabas a los gnósticos, ¿no? Posteriormente, en el siglo II, a los docetistas. Recuerda que el Evangelio nació en el judaísmo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el cristianismo creció en un contexto, por ejemplo, hablando del judaísmo, el judaísmo hasta el día de hoy le es imposible entender la Trinidad, ¿no? Para ellos es una herejía la Trinidad.
¿no? Eso de un Dios en tres personas es algo que no lo pueden entender. Si tú cruzabas la frontera y entrabas al mundo griego, ibas a encontrar a las filosofías griegas, ¿no? Y cuyos, por ejemplo, estaba de moda el gnosticismo, y luego nace de ellos el docetismo, que era, ellos, les era impensable concebir que Dios pueda tomar forma humana. Los griegos no podían entender eso, ¿no? Es más, Hechos lo menciona cuando Pablo está en el Areópago predicando y se burlaban de eso, ¿no? Porque si Dios es Dios, entonces Dios no puede tener cuerpo humano porque el cuerpo humano es mortal, el cuerpo humano es diabólico, es demoníaco, es impuro, es inmundo. Y entonces esas filosofías griegas que estaban de moda contaminaron también, ¿no? la discusión teológica. Y hubo mucha gente, como los docetistas. ¿Qué significa docetismo? Docetismo es un grupo de gente que creía, por ejemplo, que el cuerpo de Cristo no era cuerpo tal como nosotros lo estamos viendo acá, sino era una apariencia, era solamente una simulación. Nosotros diríamos hoy un holograma, ¿no? ¿No? Y eso era Jesús, porque Dios no puede tener cuerpo humano. Y esa discusión que fue creciendo y creciendo, después salió una secta persa, el maniqueísmo, que enseñaba lo mismo. Es decir, el mundo oriental estaba rodeado, por un lado, de un grupo de gente que no podía entender la Trinidad y no la podía aceptar, ¿no? Porque para ellos era eh, politeísmo, era idolatría. Y por otro lado, una filosofía que no podían entender que Dios pueda ser, que Dios, como dice la palabra del Señor, ¿no? El verbo fue hecho carne. No lo podían entender, ¿sí? Ante esto, la teología, vamos a decir, cristiana, se levanta y, tomando un poco lo que dijo nuestro hermano Javier, pelea duramente por preservar lo que ellos entendieron en la palabra del Señor y lo que recibieron de los apóstoles, que Cristo es hombre, pero que Cristo es Dios, en absoluta, vamos a decir, equilibrio. No es ni más Dios, ni más hombre, ni menos hombre, ¿sí? Sino en absoluta conjunción, en absoluto equilibrio, sin opacarse el uno al otro, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, que esa es la teología ortodoxa. El arrianismo, por ejemplo, ¿qué dice? Jesús no es Dios, porque Jesús tuvo origen, Jesús tuvo nacimiento. Entonces, como fue creado, es imposible que sea Dios. En el concilio de Constantinopla se dice, el Espíritu, ahí está la creencia que lo tienen hasta hoy día los mormones y los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una persona de la Trinidad, no es Dios, es una energía, ¿no? Es una energía. Eso hasta el día de hoy se enseña, ¿verdad? Y en el concilio de Constantinopla condenan eso, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos lo creen? ¿Creemos o no creemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad? Una persona. ¿Es Dios o no es Dios el Espíritu Santo? Amén. Sí, amén. Amén, ¿cierto? Entonces, y también Apolinario mete su cuchara y dice, ¿no? Apolinario quería luchar contra el arrianismo, Apolinario quería condenar el arrianismo, pero se le va la mano. Apolinario era de la iglesia de Antioquía, ¿no? Antioquía está pegadito, usted ha visto, al norte nomás de Israel. Entonces, para los antioqueños todavía les costaba este tema, ¿no? De Cristo, Dios y todo, ¿no? Y la Trinidad. Pero a mí me cuesta cómo puede Jesús tener una mente humana. Y él prácticamente lo que él enseña es que Jesús era un cascarón humano, no vamos a decirlo así, con la mente divina que lo ha poseído. Entonces Jesús, su mente era totalmente divina. Y dicen no, no puede ser. ¿No? ¿Por qué? Porque si la mente de Cristo era solo divina, entonces no nos podía salvar, porque nunca, simplemente era perfecto en todo, ¿no? Sin embargo, el desafío de Cristo, ¿cuál era? El desafío de Cristo era, vino como ser humano, fue, ¿no? Y esa es la discusión de Constantinopla. Y condenan a Apolinario, lo condenan, le dicen, no, cuidado con esto, es una herejía, porque Cristo tiene las dos mentes, la mente humana y la mente divina, ¿sí?
Amén. Vamos a Amén. continuar entonces viendo, ¿sí? Bien. Si alguien tiene algo que opinar, alguna objeción, mente divina, nada más. A ver, Yo quisiera dar una opinión. al Brian. Bueno, es una doctrina bíblica inamovible pensar de que Cristo es 100% hombre. santos como los menores de los miembros de todo el santo y todo puro cuerpo de Cristo, y especialmente como obispos ortodoxos que pertenecen como también al Santo Sínodo de la Santa Iglesia Autocéfala Grecia, que es nuestra más alta autoridad eclesiástica, como un todo indiviso, santa, católica y Vamos a apostólica avanzar un Iglesia poquito. Ortodoxa. Desde el comienzo, nosotros debemos clarificar que nosotros los ortodoxos no tomamos parte en el políticamente correcto espíritu del occidental y especialmente ecumenista cristianismo. Ay, ay, ay. A nosotros no nos interesa su corrección política, ¿no? Nosotros no estamos interesados en su corrección política de ese cristianismo buena onda de nuestros santos padres a través de todas las épocas. Nos referimos a ellas como herejes y a usted, su excelencia, y a sus seguidores, nosotros los denominamos papistas y a su herejía como el papismo. Cosa está linda, ¿no? Está linda. Nosotros oramos incesantemente para que nuestro Señor Jesucristo una juntamente al engañado Papa y a sus seguidores, a través del arrepentimiento y la renuncia a su engaño y herejía, dentro de la única Santa Católica y Apostólica Iglesia Ortodoxa, y para asumir que te correspondía religioso y empleando el falso amor ecumenista, un amor sin verdadero amor y unidad en la fe ortodoxa, lo engañan a usted, su excelencia, diciendo que el papismo es una llamada iglesia y además una iglesia hermana. Porque todavía quedan algunas páginas. No puse nada, porque todavía quedan algunas páginas. Con válidos misterios, sacramentos, bautismo, el sacerdocio y la gracia, que el papismo y la ortodoxia componen los llamados dos pulmones con que la Iglesia de Cristo respira, que usted, el Papa hereje, es un obispo canónico, sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo sobre la tierra, quien posee la apostólicamente, escrituralmente y patrísticamente inexistente y sin terreno primacía petrina. Hijos, ¿no? Que desconocidas y sin fundamento, porque esos papistas al presumir los ortodoxos se dan un disparo al pie. Pero vamos a continuar. Clara prueba de lo absurdo de los ecumenistas ortodoxos es que mientras ellos le atribuyen a usted títulos eclesiásticos, a usted que es obviamente un hereje y erróneo en sus creencias, ellos no se atreven, incluso si pensaran que eso sería mantenerlo con sus declaraciones. En ese sentido, miren, Esta parte, es parte que quiero que escuchen para terminar este video. aquí es donde yo siempre digo, causa justa que esa es mi causa de Dios. El pecado, sino un estado. En ese sentido, miren, aquí es donde yo siempre digo, aquí, y antes de seguir leyendo, déjenme les digo una cosa. Un día yo como protestante me voy a presentar delante de Dios. Eso es la... En ese sentido, junto a la infalibilidad, es la causa justa quizá de los sedevacantizado. Dios y con el banco del Espíritu de Dios. El papado es el diablo en la tierra, es el anticristo junto a la infalibilidad. Es la causa justa quizá de los sedevacantistas. El papado es la raíz de todos los males. El papado es la peor herejía, la peor blasfemia, lo peor que puede existir en la cristiandad. El papado es lo más aberrante, es una blasfemia directa contra la santidad de Dios. El papado es el diablo en la tierra, es el anticristo, es una iglesia católico romana, puesto que él no es ni romano, ni católico, ni una No iglesia. lo puedo poner aquí, pero lo voy a poner. El papismo no es una iglesia, sino un Estado. El Vaticano, una organización mundial, con un gobierno con usted, el Papa como líder, con los cardenales, con ministros y secretarios, con el Banco del Espíritu Santo. Él no tiene ninguna relación con Romiocinio o con Romanía. Él no es católico, puesto que está separado por sí mismo de la iglesia. Cayendo más bien en la tercera tentación de Cristo. ¡Ay, Señor! Todo esto te daré si postrado. Muy bien, ¿no? Una opinión, una descripción bastante fuerte, ¿no? Que nos hace recordar un poco cuál era el lenguaje de los reformadores cuando chocaban con la Iglesia Católica, ¿no?
Lenguaje que, por cierto, nosotros no usamos ya, ¿no? Nosotros somos más suavecitos, no decimos muchas cosas. Sin embargo, los ortodoxos hasta el día de hoy mantienen esa postura, ¿no? ¿no? Dura, ¿no? Ellos al papado le dicen de todo, y una de las cuestiones que a mí me llamó mucha atención es, ustedes cayeron en la tercera tentación de Cristo. Todo esto te lo daré si postrado me adorares, ¿no? Una acusación fuerte, ¿no? Ahora, no vaya a pensar usted que por esta razón la Iglesia Ortodoxa nos mira con cariño. Ahora vamos a ver algo más y con eso terminamos esta parte para irnos a descansar un ratito. Este es un video muy curioso. No me pregunte cómo lo encontré, ¿no? Tuve un infiltrado, mandé mi urraco, ¿no? ¿Cómo se llama? A una iglesia ortodoxa, ¿no? Y la grabamos ahí. ¿Qué cosa vamos a ver? Vamos a ver un famoso culto de anatema. ¿Qué es eso? Bueno, cada año la iglesia ortodoxa tiene un culto de anatema. ¿Qué quiere decir? Que hacen un culto para recordar todos los que son malditos. ¿Mm? ¿Sí? Todos los herejes, para recordarle a la iglesia las herejías y todos los que han sido condenados a lo largo de la historia. Algunas partes nos van a gustar y otras no tanto. Mírenlo usted. Con eso terminamos esta parte. Αρείο το πρώτο Θεομάχο και αρχηγό των αιρέσεων ανάθεμα. Ανάθεμα. Πέτρο το κναφί και παράφρονη το λέγοντι, Άγιος αθάνατος, ο σταυρωθής Está en griego, ¿no? διημάς, ανάθεμα. Μακεδονίο το δισεβή και πνευματομάχο. Macedonio fue el que dijo que el Espíritu Santo no era Dios. Και Νεστορείο το θεϊλάτο, το παθητήν λέγοντι την Αγία Τριάδα. Ya usted sabe, escuchó Nestorio, ¿no? Και ο Αλεντίνο δισεβή το παράφρονη, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Παύλο το Valentino es el emperador que apoyó a Nestorio. Σαμοσατή και Θεοδοτίωνη, το τούτους ημίστη και ομόφρονη. Pablo Samosata fue un hereje que dijo que Cristo no tenía cuerpo en realidad, ¿no? Άλλο Νεστορείο παράφρονη, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Πέτρο δηλαίο το αιρετικό, το κελικοπέτρο επωνομαζομένο, ευτυχίωτε και σαβελίο της κακόφρωση, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ιακώβο Αρμενίο το Ζανζάλο, Ahí está Dioscoro, el que le mencioné, patriarca de Alejandría. Διοσκόρο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Σεβίρο Πατριάρχη Αντιοχίας της Δισεβέση, άμα Σεργείο Παύλο και Πύρο της Ομόφρωση, συν Σεργείο μαθητή του Λυκοπέτρου, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Όλοι στις εύτυχοι ανιστές και Están los monotelitas. μονοθελίτες και Ιακωβίτες και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Βαρλαάμ και Ακινδύνο και Τσοπαδής και διαδόχης αυτών ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Το κανονικός ανυποστάτο και εκπεσόντι αιρεσιάρχη, Πάπα και Πατριάρχη Παλαιάς Ρώμης, Βενεδίκο το 16ο και της αυτό κοινωνούσι ανάθεμα. Acá no, a Benedicto XVI, bueno, ahora es Benedicto I, ya la mandaron al infierno a Benedicto, ¿no? Της Μαρτίνο του Θύρο, Ιωάννη Esta parte es la que nos toca a nosotros, ¿no? Γαβίνο, Ουρλίκος Διγλίο και Ρίκο το 8ο. Uy, Nos dio palo también a nosotros. también se lo llevó al pastor. Hasta allá ha llegado. Fuerte, ¿ah? No estoy ahí presente, si no le meto un quiño. Ανάθεμα, ανάθεμα, tres veces ανάθεμα. Ραφίνης του Ισλαϊσμού, Ισλαμιστές και μέλεση, της ανωνύμους λαδικής εταιρείας Σκοπιά του Πύργου, των μαρτύρων του Ιεχωβά, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Της αρνουμένης τας Αγίας Acá se la agarra con las iglesias disidentes. πέμπτην, έκτην και εβδόμην οικουμενικά συνόδους, μονοφυσίτες, μονοθελίτες και μονοενεργίτες ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα. Της κηρύσσουσι και διδάσκουσι, την πανέρεση του διαχριστιανικού
και διαθρησκειακού συγκριτιστικού οικουμενισμού ανάθεμα. Bien, hasta ahí nomás. En resumen, no quieren a nadie, ¿no? Este obispo creo que no conoce a los pentecostales, sino que le hubiera dicho también. Que No, se yo venga a Perú y va a ser yo toda estoy una seguro que vigilia. Gordito, si hace el culto anatema, menciona a los pentecostales, ¿no? Pero los pentecostales son nuestros hermanos, por si acaso, ¿no? Pero sí lo menciona porque obviamente, a ver, voy a fijarme si más adelante menciona algo más. No, creo que ahí nomás terminó. Bueno, en resumen, de repente los pentecostales sí los quieren, ¿no? Arrasó Nosotros con todo. no. Pero bueno, para que nos dé una idea, ¿no? La postura de la Iglesia Ortodoxa es poco dura, ¿no? A nosotros nos ponen junto con los papas, nos ponen junto con los testigos de Jehová, con los musulmanes, con todos, ¿no? Anátema, anátema significa malditos. O sea, ni siquiera es, ¿no? Ni siquiera el Señor los reprenda, ¿no? ¿No? Rechazamos herejía, ¿no? Malditos, ¿no? ¿No? Bueno, muchachos, un poquito, ¿ah? Roger Luna nos dice algo aquí a lo Calvino. A ver, explícanos un poco, Roger, para irnos ya a descansar un ratito, unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué quisiste decir con eso, a lo No, no, Calvino? no, no. No, pastor, Jorge dijo ahí, si yo estaba de frente, me iba con todo, dice. Lo que Ah, vino le dije. sí, sí, sí. En realidad recuerda un poco la carta, recuerda un poco el lenguaje de los reformadores, ¿no? Pero bueno, mucho cariño no nos tienen, ¿no? Bien, muchachos, vamos a descansar, terminamos aquí esta parte. 15 minutos, volvemos 8 y... 8:57. Ya, mejor volvemos a las 9, ¿ya? Dios le bendiga, descansemos.